Muy buenos días, señores, y gracias por participar de la conferencia Jubilación en el Sistema Privado de Pensiones. Se les recuerda que en la esquina superior derecha encontrarán un panel de control a través del cual podrán formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al final de esta presentación. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra conferencia con nuestro expositor, la señora Juana de la Asa, jefe de servicio al pensionista de Prima AFP. Muy buenos días, gracias por su participación. Para iniciar esta presentación es muy importante que recordemos qué sucede cuando una de pensiones. Cuando un trabajador se incorpora al sistema privado de pensiones, se inicia una cuenta individual de capitalización. En esta cuenta individual de capitalización, nosotros empezamos a registrar los aportes del afiliado, el 10% de lo que es el obligatorio, el valor del bono de reconocimiento cuando este es pagado por la ONP, en los casos de los trabajadores que lo tengan, los aportes voluntarios que el trabajador puede hacer a lo largo de su vida activa y la rentabilidad que genere el fondo. Con todos estos aportes se conforma el capital para pensión. Dentro del sistema privado de pensiones, el pago de pensiones se calcula en función al capital que el afiliado ha acumulado a lo largo de su vida. Tenemos varios tipos de jubilaciones. La jubilación legal, que es a la edad de los 65 años, esta edad es vigente tanto para hombres como para mujeres. El único requisito para hacerlo es tener los 65 años y evidentemente tener un fondo de la AFP. Esta solicitud de pensión es voluntaria, de tal suerte que yo puedo iniciarla en cualquier momento luego de haber cumplido los 65 años, y la fecha del primer mes de pago de mi pensión corresponderá a la de la presentación de la solicitud. El cálculo se va a hacer en base al monto acumulado en la cuenta del afiliado y, como dije hace un momento, podrá incluir los aportes voluntarios que haya hecho a lo largo de su vida, tanto con fin o sin fin previsional. Tanto los jubilados por jubilación legal o cualquier pensionista en general, ya sea por jubilación anticipada o incluso por una pensión de invalidez, pueden seguir laborando como dependientes o como independientes. La diferencia está que si una vez pensionado sigo en la planilla de una empresa, no voy a tener la obligación de que mi empleador me descuente para hacer los aportes a la AFP. Luego tenemos la jubilación anticipada ordinaria. Para esta jubilación no interesa qué edad tengo, pero tengo que cumplir dos requisitos. El primero es que el fondo que yo haya acumulado me permita obtener una pensión igual o mayor al 40% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas por el IPC. Como les estoy explicando, estas remuneraciones se actualizan. Entonces, si yo tengo una remuneración de 1000 soles, no podré afirmar que mi remuneración promedio de mis últimos 10 años es 1000 soles, por cuanto dentro de estas se van a considerar las gratificaciones y además se van a indexar de acuerdo al índice de precios al consumidor. Además de este requisito, el afiliado deberá tener cuando menos 72 meses aportados dentro de dicho periodo. Es decir, para jubilarme anticipadamente, puedo tener 40 o 50 años, pero debo cumplir que mi fondo me dé
una pensión igual o superior al 40% del promedio de mis 120 últimas remuneraciones y debo obligatoriamente tener 72 meses dentro de estos 120. ¿Qué pasa si no tengo los 72 meses? Puedo, de manera excepcional, regularizar hasta 24 meses de aportes, siempre y cuando dentro de estos periodos no haya existido un vínculo laboral. Es decir, yo no puedo regularizar periodos en cobranza de mi empleador. Por último, de cara a las jubilaciones, a los regímenes de jubilación anticipadas, tenemos el régimen de jubilación anticipada por desempleo, conocido como REJA. Este está vigente hasta el 31 de diciembre de 2015. Requisitos es que al momento de presentar mi solicitud, yo tenga como mínimo, si soy varón, 55 años cumplidos, o en el caso de las mujeres, 50 años de edad. Y encontrarse en situación de desempleo por un periodo mínimo de 12 meses consecutivos e ininterrumpidos. ¿Quiénes podrán acogerse a este régimen que caduca y que termina en el 31 de diciembre del 2015? Todos aquellos trabajadores que rompan su vínculo laboral como máximo en noviembre de este año. Si alguno trabaja en diciembre, ya queda fuera para este régimen, porque tengo que tener 12 meses consecutivos e ininterrumpidos de desempleo. Entiéndase por desempleo el no vínculo laboral bajo el régimen de quinta categoría. El otro requisito que tengo que cumplir es que el fondo que yo haya acumulado en mi cuenta me permita alcanzar una pensión igual o superior a una remuneración mínima vital vigente al momento que yo presento mi solicitud. Estos tres requisitos son confluyentes, no es uno u otro. Debo cumplir los tres requisitos. ¿Qué sucede si cumplo el requisito de edad, cumplo el requisito del periodo de desempleo, pero mi fondo no me permite obtener una pensión igual o mayor a la remuneración mínima vital? En este caso, tengo como alternativa solicitar que me devuelvan el 50% de los aportes que yo haya realizado y que esté en mi fondo. Es decir, no puedo solicitar el bono de reconocimiento, solamente voy a poder retirar el 50% del saldo que yo tenga en mi fondo. Una vez que yo decido jubilarme, presento mi solicitud, que es la firma de la sección 1. Para esto solamente debo tener una fotocopia simple de mi DNI, si es casado, una fotocopia simple del DNI del cónyuge, la partida de matrimonio, y como documento adicional solicitamos las boletas de los meses de julio y diciembre a partir del año 2009 en adelante. Esto para un tema de cálculo de excedente de pensión o de acceso a las jubilaciones anticipadas. Una vez que firme el afiliado a la sección 1, en los casos de las jubilaciones a edad legal y reja, en 5 días útiles tiene calificado su trámite. Y en el caso de la jubilación anticipada ordinaria, la norma nos da 8 días de plazo a la AFP para calificar el trámite. Una vez calificado el trámite, el afiliado firma la sección 2. Firmada la sección 2, dependiendo de en qué situación esté su cuenta, podría empezar a recibir una pensión preliminar o continuar con el trámite hasta elegir su modalidad de pensión. Aquí, en este punto, cuando el afiliado firma la sección 2 y aún continúa en la planilla de la organización, se suspenden los aportes. Es decir, una persona que haya hecho su trámite de jubilación en este mes de junio
y firma su sección 2 en junio, el último mes de retención para aporte a la AFP será el mes de junio. A partir de julio ya no se le deberá retener por cuanto pasa a condición de pasivo en el sistema de la AFP. Y los aportes que hiciera se van a exceso, ya no se cargan en la cuenta. Cuando yo tengo la cuenta completa, es decir, el bono ya está pagado por la ONP porque ya se cumplieron los 65 años o no hay derecho a bono, el afiliado inmediatamente puede hacer su sección 3. ¿Qué cosa es la sección 3? La sección 3 es la solicitud de cotizaciones para recibir las ofertas de las empresas de seguros y el cálculo de la AFP con relación a cuál va a ser el monto de la pensión del afiliado. 6 días después, el afiliado recibe las cotizaciones y puede incluso el mismo día elegir su modalidad de pensión. Y como plazo máximo, recibirá su primera pensión en 15 días útiles. Si sumamos plazos, podríamos afirmar que más o menos en un lapso de 25 o 30 días útiles, digamos un mes o mes y medio, el afiliado podría estar recibiendo su pensión. Todo va a depender de la situación de la cuenta. Hemos hablado de que los afiliados deben elegir una modalidad de pensión. Vamos a revisar a continuación cuáles son las modalidades de pensión vigentes al momento. Estas modalidades de pensión son válidas tanto para las pensiones de jubilación, invalidez y o sobrevivencia. Son 5 las modalidades básicas. Una es el retiro programado, la segunda es la renta vitalicia familiar en soles o dólares, la renta temporal con renta vitalicia diferida, en la cual la renta vitalicia diferida también puede ser en soles o en dólares, la renta mixta y la renta bimoneda. Existe un producto complementario que se llama periodo garantizado. A continuación vamos a desarrollar de la manera más clara posible cuáles son las características de cada una de estas modalidades. La primera que vamos a ver es el retiro programado. Esta es la única modalidad que tiene carácter de revocable. ¿Por qué? Porque como el dinero sigue siendo administrado por la AFP, el afiliado tiene la opción de en algún momento migrar a una empresa de seguros. Esta revocabilidad se hace efectiva solamente una vez al año cuando el afiliado está cercano a cumplir la anualidad. Como le dije hace un momento, el afiliado mantiene la propiedad sobre su cuenta, por lo tanto el fondo puede permanecer ya sea en el tipo 1 o tipo 2 a elección del afiliado. El afiliado podrá cambiar del fondo 1 al 2 o del 2 al 1 solamente una vez al año dentro de su anualidad. ¿Qué cosa de su anualidad? Es los 12 meses que se generan desde el primer mes de jubilación hasta que llegan los 12 meses. Me explico. Una persona que inicia su trámite en junio, su anualidad será de junio a mayo. En mayo podrá solicitar nuevamente que se le den las cotizaciones para elegir si se sigue quedando bajo esta modalidad o migra a una empresa de seguros. El monto de la pensión se recalcula anualmente o cuando se da alguna variación en el grupo de beneficiarios. En caso de fallecimiento, genera pensión de sobrevivencia a los beneficiarios. En este caso, el cálculo del beneficio para los beneficiarios, valga la redundancia, es en función del fondo que tengamos en la cuenta. Los fondos no utilizados constituyen herencia siempre que no existan beneficiarios. En un grupo familiar donde es el afiliado y el cónyuge,
al fallecimiento del afiliado, el cónyuge accederá a la pensión, la cual, como les dije hace un momento, va a ser calculada en función al saldo que tenemos. Si falleciera también el cónyuge, se acaban los beneficiarios, lo que quedase en la cuenta sería entregado al 100% a los herederos. En la modalidad de retiro programado, cabe mencionar que la administradora no cobra nada por administración del fondo, por cuanto ya los afiliados han pagado, mientras hacían los aportes, por este derecho. La siguiente modalidad que vamos a ver es una renta vitalicia. Para hacerlo simple, las rentas vitalicias no es otra cosa que una cesión del fondo que el afiliado ha acumulado a una empresa de seguros ante la oferta de una renta vitalicia, es decir, una pensión que va a ser otorgada al afiliado hasta que fallezca y al fallecimiento de este a sus beneficiarios hasta que estos fallezcan, ¿no? Entiéndase como beneficiarios, cónyuge, hijos, menores de edad y o padres que dependan económicamente del afiliado. Las rentas vitalicias en general son irrevocables, es decir, una vez que yo he decidido o optado por esta modalidad, no puedo cambiar mi decisión, ni cambiar de compañía de seguros, ni cambiar de moneda en la que vengo recibiendo mi pensión. Como les explicaba, el afiliado transfiere su fondo a la compañía de seguros y ésta asume el riesgo de longevidad. Puede ser otorgada en nuevos soles o en dólares americanos. Cuando elijo soles, puedo pedir que esta pensión sea en soles indexados. ¿Qué significa esto? Que mi pensión va a ser incrementada de acuerdo al índice de precios al consumidor. O puedo pedir nuevos soles ajustados. Estos soles ajustados al 2% significa que mi pensión va a tener un incremento anual del 2%. Igual en el caso de dólares. Cabe mencionar que este incremento es capitalizable. Es decir, el 2% se suma y se convierte en el nuevo monto sobre el cual se va a calcular el 2% del siguiente año. Las rentas vitalicias en general generan pensión de sobrevivencia a los beneficiarios en los porcentajes establecidos en la norma. La norma establece que se da como pensión al beneficiario cónyuge, por ejemplo, 42% del monto que venía recibiendo el afiliado. Esta modalidad de pensión puede ser combinada con periodos garantizados que pueden ser de 10 o 15 años. Los fondos no utilizados bajo una renta vitalicia no son herencia, salvo en los casos que se haya pactado periodos garantizados con la empresa de seguros. Vamos a revisar a continuación la siguiente modalidad de renta vitalicia y vamos a repasar punto por punto qué significa un periodo garantizado para comprenderlo mejor. Esta modalidad tiene un nombre largo, pero es muy fácil de entender. Dice renta temporal con renta vitalicia diferida. Y esta modalidad, que también tiene carácter de irrevocabilidad, el afiliado durante la renta temporal recibe un pago en soles, ya que para este efecto la AFP se queda una porción de la cuenta del afiliado y el resto es transferido a la compañía de seguros. El periodo de renta temporal puede ser de 1 o 2 años como máximo. En esta etapa el afiliado recibe el doble de la pensión que recibirá como renta vitalicia. Es decir, si a mí me hacen un cálculo, la compañía de seguros, y me dice que mi pensión de la renta temporal va a ser 2.000 soles, mi renta vitalicia será 1.000 soles.
como pensión de inicio. La renta vitalicia diferida la puede elegir el afiliado en nuevos soles o en dólares americanos y es administrada por la empresa de seguros. Al igual que la renta vitalicia familiar inmediata, puede ser en soles indexados, soles ajustados o dólares americanos ajustados al 2%. La renta vitalicia diferida puede ser combinada con un periodo garantizado de 10 o 15 años. ¿Y qué es un periodo garantizado? Un periodo garantizado es un producto complementario que está asociado al otorgamiento de la renta vitalicia familiar inmediata o diferida. Es decir, las dos modalidades de pensión que hemos visto anteriormente. Mediante este producto, la empresa de seguros garantiza el pago de un monto de pensión por un periodo determinado de tiempo, aun cuando el afiliado fallezca durante dicho periodo. Me explico. Un afiliado toma una renta vitalicia familiar inmediata con un periodo garantizado de 15 años. Y su pensión es 2.000 soles. El afiliado fallece a los 5 años. ¿Qué significa esto? Que durante los 10 años siguientes, su cónyuge va a recibir el 100% de la pensión que recibía el afiliado, es decir, los 2.000 soles. Recién cuando entra al año 16, la cónyuge recibirá el 42% de este monto de pensión. Esto no significa que si el afiliado sobrepasa este periodo garantizado, le van a suspender la pensión. No. Si el afiliado sobrepasa y vive, no sé, pues 20 años, él seguirá cobrando su pensión y cuando fallezca su cónyuge solo recibirá 42%. El periodo garantizado solamente me sirve para garantizar que si yo fallezco, a mi cónyuge le van a dar lo mismo que me pagaban a mí. Como les decía, este periodo puede ser de 10 o 15 años. ¿Y qué pasa si fallece el afiliado a los 5 años dentro de este periodo garantizado de 15 y no hay cónyuge? No sé, pues es una persona soltera o divorciada o viuda. El saldo que quedaba para pagar esos 10 años de pensión es entregado como herencia. Esa es otra característica de este periodo garantizado. A continuación, y ya estamos próximos a terminar esta breve conferencia, para atender sus preguntas, vamos a ver dos modalidades que no se pueden combinar con periodo garantizado, que son la renta mixta, en la cual el afiliado con el 50% de su fondo va a contratar a una empresa de seguros una renta vitalicia familiar bajo una pensión en dólares americanos, ajustados al 2%. Y con el otro, 50% del fondo de la AFP se le otorgará una pensión bajo la modalidad de retiro programado. La suma de ambas pensiones va a ser su pensión mensual y como les dije al inicio, no puede ser combinada con periodo garantizado, también tiene carácter de irrevocable. La pensión en dólares va a tener un ajuste anual del 2% y la de nuevos soles será recalculada anualmente y generará herencia en caso no haya beneficio. La última modalidad es la renta vitalicia bimoneda. Este es bien simple, es una renta vitalicia familiar en la que el afiliado contrata a una misma empresa de seguros dos rentas simultáneas, una en soles y otra en dólares. También es irrevocable. El capital para calcular la pensión será dividido en partes iguales, 50 y 50%. La pensión en nuevos soles y en dólares americanos será de un ajuste anual del 2%, en todos los casos, y no puede ser combinada con un periodo garantizado. Bueno, vamos a dar inicio a leer las preguntas que ustedes tan gentilmente han
tenido a bien hacer para darles respuestas. A ver, aquí me ponen que el bono de reconocimiento, a ver, se me fue la pregunta. Me hablan sobre el bono de reconocimiento. En las empresas que trabajé ya no existen y hasta ahora no tengo este beneficio. ¿Qué hacer? En la ONP hace años no quisieron darme lo que había aportado. El tema del bono de reconocimiento es un trámite en el que las administradoras tenemos un papel de intermediario, si cabe el término, porque es la ONP la que hace la calificación, verificación y otorga el bono de reconocimiento. Lamentablemente, si la empresa no existe y no hay documentación de sustento, la ONP no va a tener cómo verificar si usted efectivamente ha pertenecido a la planilla de esa empresa y ha hecho aportes. Una alternativa es presentar la solicitud de bono con una declaración jurada suya, personal, en la que detalle los periodos que ha elaborado para que la ONP pueda verificar, de repente ellos tienen las planillas en su poder o pueden encontrar algunos aportes que han recopilado ellos a través de una entidad que se llama Orcinea. En todo caso, les sugiero que se acerque a una de nuestras agencias para poder analizar su caso puntualmente. La siguiente. El empleador, ¿con qué documento se respalda para ya no tener que retener los porcentajes de descuento del trabajador? Este documento, ¿quién lo presenta? ¿El trabajador o la AFP? Ok, entiendo que se refiere al tema de los pensionistas jubilados. El pensionista trabajador le deberá entregar a su empleador una constancia de pensionista emitida por la AFP o las secciones 3, 4 y 5, que es lo que lo convierte en pensionista. Es un trámite que tiene que hacer el afiliado, el trabajador, ante su empleador. Las AFPs no podemos dirigirnos a los empleadores brindándoles esta información por cuanto estaríamos cometiendo una infidencia. La siguiente pregunta. ¿A cuánto asciende el monto de jubilación si un trabajador ganaba el sueldo mínimo? A ver, acá hay varias preguntas. ¿Cuántos años tiene que aportar el SPP? Si solo tiene 10 años de aporte. A ver, tengo una consulta de 5 preguntas. La primera, ¿a cuánto asciende el monto de jubilación si un trabajador gana el sueldo mínimo? No es un tema de referencia lo que haya ganado el trabajador. El cálculo se va a hacer en función al monto acumulado. ¿Ok? Si hay un trabajador que ha acumulado 100.000 soles, la pensión estará alrededor de más o menos 500 soles. ¿Cuántos años tiene que aportar al sistema privado de pensiones? Si solo tiene 10 años de aportes, le corresponde la jubilación. ¿Y cuánto es el monto? En el sistema privado de pensiones no interesa cuántos años se ha aportado. El cálculo se va a hacer en función al monto que he acumulado. ¿Ok? Solamente vamos a calcular, vamos a mirar la edad, en los 65 años, cuánto de fondo tiene. Ahora, voy a salir un poco del tema principal, que eran las jubilaciones autofinanciadas, para mencionar que en los casos de las personas que tienen los 65 años, por ejemplo, aportaron solamente 10 años a la AFP, pero vienen con años aportados a la ONP, se puede hacer un trámite que se llama trámite de pensión mínima con garantía estatal. Es decir, tengo un fondo muy chiquito, mi pensión me sale menos de una pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones, puedo hacer este trámite. ¿Ok? Me preguntan si al cumplir los 65 años de edad solo se puede jubilar o hay otra opción con menos edad.
sí, existe la jubilación anticipada. Esta jubilación va a proceder en la medida que mi fondo me permita obtener una pensión igual o mayor al 40% del promedio de mis últimas 120 remuneraciones y en la medida que tenga como mínimo 72 meses aportados en ese periodo. Si tuviera un hijo con discapacidad mental, ¿podría dejar como herencia mi pensión y hasta cuándo? En los casos de hijos discapacitados, uno los declara como beneficiarios y este niño suyo, esta persona con la discapacidad, tiene derecho a una pensión vitalicia al fallecimiento de su hijo. ¿Qué sucede si he aportado por 4 años y dejaré de trabajar? ¿Qué sucede con mi fondo recaudado? Cuando una persona deja de trabajar y no continúa aportando, el fondo sigue siendo administrado por la AFP y cuando usted cumpla los 65 años o cumpla de repente el requisito para una jubilación anticipada por desempleo, podrá acceder a él. Es cierto que cumplidos los 70 años de edad, el trabajador queda automáticamente incurso en la jubilación automática y puede cesar de forma inmediata. Efectivamente, la ley de competitividad laboral, que no tiene nada que ver con la ley del sistema privado de pensiones, está reglamentado que a los 70 años el empleador puede cesar de manera automática al trabajador. ¿Qué pasa si un trabajador tiene que jubilarse pero sigue trabajando? Nada, se jubila, le informa a su empleador que está jubilado para que ya no le descuente más para la AFP, porque los aportes que se van a ir a rezagos y como un exceso y se lo vamos a tener que devolver. ¿Hay un plazo para presentar la solicitud de reja? Sí, el plazo vence el 31 de diciembre del 2015. Estuve desempleado todo el año 2009. No parece que no terminó de digitar la pregunta. En una renta vitalicia diferida temporal, ¿qué pasa con la pensión? A ver, no la terminé de hacer, ¿no? La pregunta. Ah, ya. Bueno, si hay una persona que estuvo desempleada todo el año 2009, pero se ha reinsertado, la pregunta de repente se está yendo para un tema del reja, no va a poder aplicar. En una renta vitalicia diferida o temporal, ¿qué pasa con la pensión del saldo del jubilado? En renta vitalicia diferida o temporal, ¿qué pasa? A ver, voy a tratar de interpretar. Entiendo de que se está refiriendo a la renta temporal, que es la parte en la que hay un porcentaje del fondo que se queda en la AFP. La renta temporal con renta vitalicia diferida es una modalidad en la que la compañía de seguros hace un cálculo y determina los montos en función al porcentaje que ellos van a determinar como pago de pensión, o sea, la tasa de interés, mejor dicho, que ellos van a utilizar, ¿no? Porque es una tasa bastante mejor la que utilizan ellos para esta modalidad de pensión. Entonces, si un afiliado hoy día elige la renta temporal con renta vitalicia diferida, dentro de este cálculo o de esta cotización se determina qué monto se va a quedar en la AFP para el pago de la renta temporal. El quinto día útil como máximo, nosotros como AFP le transferimos el resto del saldo a la compañía de seguros. Entiendo que por ahí va la pregunta. O sea, se reserva una parte para la renta temporal y el resto se entrega a la compañía de seguros, al margen que la renta temporal sea por 1 año o 2 años. La parte que se paga en la AFP sigue generando la rentabilidad del fondo, se sigue pagando y si al final en el mes 12 o 24
hay un saldo mayor al que corresponde a la pensión, se entrega al afiliado. Aquí tenemos otra pregunta. A ver, ¿por qué? Ya, a ver, esta pregunta. Buenos días. ¿Por qué para el cálculo de la pensión tiene que calcular con 110 años? Esto perjudica pensionistas en sus mensualidades. ¿Habrá un cambio en el futuro? El cálculo es con la tabla de mortalidad y lo que tenemos que comprender que no es que yo calculo una pensión y digo, tiene 65 años, me tiene que durar el fondo para 45 años. No es así, porque lo que está dentro de esta fórmula es una probabilidad de que una persona llegue a los 65, a los 110 años. ¿Ok? Hace un momento yo afirmaba que por cada 100.000 soles, más o menos, la pensión está alrededor de 500, 550, va a depender del grupo familiar. Si yo divido, así, sin considerar ninguna tasa de interés ni nada, 100.000 entre 500, me va a devolver como cifra 200. Si yo divido 200 entre 12, me va a devolver, no sé, pues más o menos 16 o 17 años. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me jubilo a los 65 años y me dicen que me van a dar una pensión de más o menos 500 soles, que además me van a incrementar el 2% anual, no significa que me están dividiendo mi fondo para 45 años. Es un tema de cálculo. Si va a haber un cambio o no, eso depende del Estado, ¿no? Del gobierno. Las administradoras, a pesar de ser empresas privadas, somos empresas reguladas y todo lo que aplicamos son las fórmulas establecidas por las normas legales emitidas a través del gobierno o de la superintendencia. ¿Dónde estoy? En la actualidad existe un tope para poder acceder al bono de reconocimiento. Efectivamente, el bono de reconocimiento, las tres versiones que tiene, bono 92, bono 96 y bono 2001, tiene como tope 60.000 soles a valor nominal. Sin embargo, estos 60.000 soles son actualizados por un factor emitido por la ONP, que es diferente para cada tipo de bono. ¿Por qué? Porque es la base sobre la cual se calcula. Para el bono 92, por ejemplo, el factor está más o menos en 3.4, de tal suerte que si yo tengo 60.000 soles de valor nominal y yo hoy día cumpliera 65 años, la ONP me va a estar transfiriendo a mi fondo más o menos 201.000 soles, ¿no? El 96 y el 2001 tienen un factor menor. En este minuto no tengo el factor en la cabeza. Para la transferencia de fondos a la compañía de seguros, ¿existe un castigo del monto pasar al 100%? No, pasa al 100%. Lo que puede suceder es que hay una variación y por eso cuando empieza el pago de la pensión, siempre las compañías de seguros mandan un recálculo. Recordemos que el fondo está expresado en valores cuotas. Y el valor cuota es un valor que fluctúa y cambia diariamente. Entonces, al momento que se hace la transferencia a la compañía de seguros, podría haber subido o bajado el valor cuota. Y es por eso que existe una diferencia y la compañía de seguros hace un recálculo, ¿no? ¿Qué pasa con los aportes si antes de llegar a la jubilación el aportante fallece? Ok. Si el afiliado fallece, y vamos a ver acá si fallece bajo cobertura o sin cobertura, ¿no? Del seguro. Si es menor a 65 años o mayor a 65 años. Vamos a hablar de menores de 65 años con cobertura. En ese caso, la familia, cónyuge, hijos, presentan su pensión de sobrevivencia, se va a hacer un cálculo del monto de pensión que le va a tocar a cada uno de los beneficiarios,
¿no? En función a las 48 últimas remuneraciones percibidas por este trabajador. Cabe mencionar que estas 48 últimas remuneraciones también contemplan las gratificaciones, que sabemos que no están afectas al aporte a la AFP, y van a ser actualizadas por el índice de precios al consumidor. Una vez obtenido esta pensión de referencia, se calculan los montos de pensión para los familiares. En función a esto, se evalúa cuánto de fondo tiene el afiliado acumulado en la AFP y cuál sería el capital que se requiere. Si el capital que se requiere es mayor al fondo acumulado por el trabajador, las empresas de seguros que tienen la cobertura de este siniestro harán lo que se conoce como el aporte adicional para completarlo. Si es exactamente lo que se requiere, no habrá ningún aporte y se pagará la pensión con ese fondo. Si el fondo es mayor a lo que se requiere para asegurar estas rentas a estos beneficiarios, se separará el fondo que se necesita y la diferencia se entregará como herencia. En un caso sin cobertura, el IO mayor de 65 años, los beneficiarios solicitarán la pensión y esta se pagará contra el fondo a lo que resulte. Puede resultar una pensión muy alta, muy pequeña, va a depender de lo que tengamos en el fondo. Y en el caso de que fallezca una persona, no sé, pues soltera, viuda, divorciada, y no tenga beneficiarios con derecho a pensión, el 100% del fondo es entregado como herencia. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿todavía es posible reclamar bonos y cuántos meses es obligatorio sustentar para tener derecho a este bono? Sí, el derecho de solicitar el bono de reconocimiento no está supeditado ni siquiera a mi condición de pensionista. Hay casos en los que los pensionistas, después de haber empezado con ese beneficio, después de haberse jubilado, encuentran sus documentos y hacen su trámite de bono. No hay ni edad ni tiempo para hacer el trámite. Los requisitos son haber tenido como mínimo 48 meses aportados dentro del periodo establecido según el tipo de bono de reconocimiento que voy a tramitar, el cual está vinculado mucho con mi fecha de afiliación, ¿no? Si yo me afilié antes del año 96, tendré solo derecho al bono 92, para lo cual debo demostrar como mínimo 48 meses aportados entre diciembre del 82 y noviembre del 92. Si yo me afilié a partir de enero del 96 en adelante, podré ver qué bono me conviene más, si el bono 92 o el bono 2001. Para el bono 2001 deberé acreditar como mínimo 48 meses aportados entre enero del 92 y diciembre del 2001. Si yo me incorporé al sistema privado entre el 6 de noviembre del 96 y el 31 de diciembre del 97, podré ver qué bono me conviene más, si el 92, el 96 o el 2001. Para el bono 96 deberé demostrar como mínimo haber tenido 48 aportes entre enero del 87 y diciembre del 96. En la siguiente pregunta nos dicen, ¿una persona de 53 años se puede afiliar a una AFP y tener pensión a los 65? Sí, sin duda, porque yo no tengo un requisito de años de aportación. Lo que yo tengo es que acumular un saldo en la AFP para tener una pensión. Ahora, en este caso de esta persona de 53 años, sería importante ver si ya tiene aportes en la ONP, si tiene derecho a bono, monto de remuneración, etcétera, para que tome la decisión de afiliarse al sistema privado de manera consciente y segura.
se puede solicitar, cumpliendo todos los requisitos necesarios para la jubilación, el total del importe a la AFP. En este momento, la única posibilidad de solicitar la devolución del total aportado es cuando el fondo es igual o menor a 5.810. En estos casos, por ser un monto pequeño, se puede solicitar el cierre de la cuenta y la devolución del monto. Si el monto es mayor, tenemos que de todas maneras que hacer un trámite de pensión. La pensión por incapacidad permanente que se percibirá en algún momento o se da hasta que el pensionista fallece. A ver, ¿la pensión por incapacidad permanente deja de percibirse en algún momento? No. Las pensiones por invalidez, entiendo que esta es una persona que debe tener una pensión por invalidez, son calculadas de manera vitalicia en los casos con cobertura. Si soy jubilado al FP, ¿puedo seguir aportando como independiente? ¿Cuántos años mínimos de aporte necesita para recibir una pensión? A ver, si usted es jubilado en una AFP y quiere seguir aportando como independiente, no tiene mucho sentido, salvo que usted me diga que esté bajo un retiro programado. Si usted está como por una modalidad de retiro programado, puede hacer aportes voluntarios y dar la instrucción de que esos aportes voluntarios se incorporen a su fondo en el recálculo anual para que mejore usted el monto de pensión. Si usted gusta, puede hacer aportes voluntarios sin fin previsional y generar la rentabilidad del fondo y hacerlo como un tema de ahorro. Creo que su pregunta va porque quiere mejorar su pensión. Si es eso, haga sus aportes y dé la instrucción para que se incorporen a su fondo. En el caso de que haya fallecido el trabajador y la viuda esté gestionando la jubilación, pero tiene dos boletas del 2010 de julio y diciembre, en las que figuran las gratificaciones, ¿qué pasaría en este caso? Cuando fallece un trabajador y está gestionando, y la viuda está gestionando no la jubilación, sino la pensión de sobrevivencia, y entiendo que es un caso con cobertura, la razón de pedirle las boletas de los meses de julio y diciembre, entre el año 2009 y el 2013, que correspondan según el caso, es para que se ingresen estas remuneraciones, estas rentas percibidas, y mejore la remuneración promedio de referencia que nos va a servir para establecer el monto de la pensión para esta beneficiaria. Me explico. Si un trabajador ganaba 2.000 soles, su promedio del año no son 2.000 soles. Pensemos cómo se calcula la CTS. Ustedes son empleadores. Para la CTS se calcula no solamente mis ingresos de los 12 meses, se calcula por 14 meses. Entonces, eso mismo sucede para el cálculo de la remuneración promedio. Si es 2.000 soles, no van a ser 2.000 soles, porque en julio él recibió 4.000 y en diciembre recibió 4.000. Y además, como esto se indexa, mejor todavía. Entiendo que solamente tiene dos boletas de julio y diciembre y me dice que no figuran las gratificaciones. En este caso, habría que pedirle al empleador que emita las boletas de julio o que nos diga si es que estaba bajo un régimen de no gratificaciones, porque existe esa posibilidad. Lo otro es, se puede continuar con el trámite, pero se va a perjudicar la viuda porque el monto de remuneración de referencia va a ser menor al que correspondería. En el caso que la persona que está trabajando está en trámite de jubilación, se le debe seguir reteniendo el impuesto a la quinta categoría. El impuesto a la quinta categoría no tiene nada que ver con el tema de la jubilación.
la pensión de jubilación no está afecta a retención. La renta que yo perciba en mi empresa, aún jubilada o no, es otra cosa. Esos son temas tributarios. Requisitos de edad y aportes para los jubilados de una pensión de invalidez. A ver, no existe una jubilación de invalidez. Lo que existe es una pensión de invalidez para lo cual yo tengo que calificar como inválido. ¿Qué cosa es la invalidez? Es el grado de menoscabo que tengo en mi capacidad laboral. Es decir, es una calificación que está vinculada a la actividad que yo realizo, ¿no? Y pasa por un dictamen que emite el COMAF, que es el comité médico que va a realizar la evaluación. El requisito para que yo tenga cobertura es que mi fecha de ocurrencia, o sea, este siniestro, esta detección, no sé, pues de la enfermedad que me genere este menoscabo, tenga yo dentro de los 8 meses anteriores como mínimo 4 meses aportados. Si la fecha de ocurrencia del siniestro es junio del 2014, lo que se va a revisar es que los aportes de octubre, a ver, sería octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, 8 meses, haya como mínimo 4 meses aportados. Si tengo esos 4 meses aportados, tengo cobertura del seguro. El beneficio tendrá que hacer algún trámite para que se registre. A ver, el beneficiario tendrá que hacer algún trámite para que se registre a sus herederos, de ser el caso, ¿cuáles serían los pasos? No, los afiliados, entiendo que se refiere al afiliado. Los afiliados no tienen que declarar ningún beneficiario. Cuando ocurra un siniestro, los beneficiarios van a acercarse y si no califican como beneficiarios podrán reclamar el fondo como heredero. Buenos días, gracias por el seminario. Mi pregunta es, cuando un afiliado fallece a los 5 años, no existiendo cónyuge, los herederos recibirán los fondos sin importar la edad que tengan. A ver, los herederos van a ser aquellos, en el caso de hijos, por ejemplo, mayores de edad, ¿no? Porque si dentro del grupo familiar hay un menor de edad, califica como beneficiario y se le otorga pensión, no se otorga herencia. Así que es bien importante, esto me dice, cuando un FB fallece a los 5 años, entiendo que ha estado aportando por 5 años y no tiene cónyuge, o sea, voy a imaginarme que es soltero, ¿ya? Entonces, y sin hijos. Por Código Civil, los herederos forzosos son los padres. No importa si tienen 80 años o 90, van a venir por su herencia. Si no existieran padres, estarán los hermanos. Si no hay hermanos, los tíos y el grado de consanguinidad. Si se jubilan y quieren seguir trabajando, ¿pueden estar en la planilla? Sí, pueden estar en la planilla, le informan a su empleador y lo que hacen ustedes es no le retienen para la FP. ¿El bono de reconocimiento forma parte del cálculo para pensión? Sí, en la medida que... Aquí hay que diferenciar, ¿ya? ¿Qué trámite estoy haciendo? Si estoy haciendo un reja o estoy haciendo una jubilación anticipada, para el mero cálculo de acceso, sí me van a considerar el valor actualizado del bono de reconocimiento. Cuando yo ya estoy haciendo una jubilación legal, ya mi bono ya está pagado y está en mi fondo, ya forma parte de mi capital. ¿Qué sucede en caso que un trabajador ha fallecido después de haber aportado años? Tiene 3 hijas, la última acaba de cumplir 18 años. La fallecida era una mujer separada del cónyuge, quien cobra la jubilación que por tantos años ha sido descontado, o en todo caso, a ver, lamentablemente, si hay una separación dentro de un matrimonio,
no significa la pérdida del derecho a la pensión por parte del cónyuge. Yo entiendo que no es justo, pero si la señora no se divorció, es al esposo al que le corresponde sin lugar a dudas la pensión, ¿no? No podemos hacer nada nosotros, no podemos hacer nada al respecto porque ya es un tema personal de cada pareja, ¿no? Si cumplo los dos requisitos para una jubilación anticipada, usted me dice que me puedo jubilar y solo accedo al 50% de mi fondo. Mi pregunta es que no es así. Es el requisito que yo tengo que cumplir. Es decir, el fondo me debe permitir acceder a una pensión que sea equivalente como mínimo al 40% del promedio de mis 120 últimas remuneraciones. Si me da mayor al 50 o al 60 o al 70, voy a calificar. No estoy hablando de fondo, estoy hablando de resultado de cálculo de pensión. No existe forma de retirar, no es un tema de exoneraciones. ¿Puedo retirar el total de mi fondo para invertirlo? No existe por ahora ninguna posibilidad que nos permita devolver el fondo, salvo el de transferencia de fondos al exterior, que es cuando yo tengo un derecho a pensión en el extranjero. La pensión de sobrevivencia para los beneficiarios la otorga la AFP, entiendo, aún así se haya agotado el fondo. A ver, la pensión de sobrevivencia si está en una renta vitalicia, ya está declarado el beneficiario en la póliza. No llego a entender bien cuál es el trasfondo de la pregunta. Qué pena. Pensión de sobrevivencia siempre va a ser, vamos a ver si es con cobertura o sin cobertura. Si hay fondos, se paga. Si no hay fondos, no se paga. Pero si es con cobertura, lo cubre la empresa de seguros, ¿no? Si cobré el 50% de la jubilación anticipada y aún tengo 65, ¿en qué momento cobro el saldo del capital? Ya. Entiendo de que es una persona que ha optado por un reja y no cumplió con el requisito de tener un acceso a una pensión igual a una remuneración mínima vital y rescató el 50% de su fondo. Me voy a inventar, dejó 20.000 soles en el fondo y acaba de cumplir los 65 años. En este momento puede hacer su pensión de jubilación y le van a dar la pensión que resulte de esos 20.000 soles que dejó, ¿no? Si ese fondo pequeño que menciona el señor es menor o igual a 5.810, puede retirar el total. La siguiente pregunta, si estoy en la ONP y deseo cambiarme a la AFP, ¿mis fondos son transferibles? No. Los aportes que usted ha realizado a la ONP desde el año 2001 hacia adelante, no existe forma de recuperarlos, puesto que el último bono que se otorga es el que reconoce aportes hasta el año 2001. Habría que evaluar cuál es su pensión, ¿no? Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Tenemos un correo donde pueden hacer llegar las consultas. Vamos a tratar de darle respuesta a todas las consultas que han hecho. El correo es conferenciasenlinea@prima.com.pe. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención y espero volvernos a escuchar pronto. Buenos días.